para poner un poquito en contexto el tema, ¿verdad? Que es un tema muy amplio que se viene desarrollando ya desde hace varios años. Cada vez se hace más extenso, cada vez tienen más aristas de las cuales se pueden estudiar, que cuales se pueden investigar. Aquí he tratado de compactar, ¿verdad? Lo máximo que se pueda para que tengan un poquito de información de todo, en especial de mi área, que son los microplásticos, ¿verdad? Pero también como para hacer una referencia general a la problemática que vamos viendo. Entonces, como para iniciar, podemos ver esto que están viendo, ¿verdad? Como, para poner en contexto, ¿verdad? Cómo nos indican muchas noticias, muchos estudios internacionales, cómo el mundo está inundado prácticamente de residuos plásticos, ¿verdad? Estas son algunas estadísticas, algunas proyecciones que se han hecho a través de los años y podemos ver, ¿verdad? Cómo claramente ha habido este aumento proporcional en el tiempo acerca de los residuos plásticos que se van produciendo, ¿verdad? Tanto así que también se han logrado entonces identificar que de estos residuos plásticos de producción mundial, que en este caso están en millones de toneladas, ¿verdad? Y los colores indican los diferentes tipos de instrumentos, podemos ver cómo los envases claramente de plástico son de las problemáticas más grandes que se están viendo en este momento, ¿verdad? Seguido ahí, como pueden ver, ¿verdad? Por otros tipos de aparatos, también está la las textiles, la construcción, los vehículos, y todos estos tienen aportes distintos, ¿verdad? Pero lo que quería hacerles ver, ¿verdad? Es prácticamente cómo es una de las problemáticas más grandes que se está viendo ahora, es con la producción de envases y de plástico. Si estamos hablando tal vez o referirnos un poquito entonces acá a Costa Rica, ¿verdad? Podemos ver la huella que tenemos acá, ¿verdad? Más o menos, según estudios, ¿verdad? Que se han realizado acá en Costa Rica, cerca de 229.000 toneladas de residuos plásticos se generan a nivel doméstico por año. Esto es equivalente más o menos a un 39 kilogramos por persona al año. Y de estos, ¿verdad? Fueron colectadas aproximadamente 212.000, pero solamente 28.000 toneladas se reciclaron, ¿verdad? Entonces esto nos sitúa como entre los países que forman parte de la OECD con las tasas de recuperación más bajas, por lo general por debajo del 10%, es los porcentajes de reciclaje acá en Costa Rica. Y de estos también, según estudios, cerca del 80% desdichadamente llega o directamente a los medios acuáticos, el 11% queda en botaderos y en el ambiente, y cerca del 9% solamente es reciclado. Informaciones de estudios también a nivel internacional, ¿verdad? Y según informaciones que se han recopilado acerca, ¿verdad? Con uso de tecnologías bastante avanzadas, con uso de satélites, con uso, ¿verdad? De mediciones de través de las mareas, ¿verdad? Nos dicen más o menos un promedio, 21.000 piezas de plástico en el océano por cada habitante de la Tierra, ¿verdad? Y si podemos ver el gráfico de la derecha, cómo claramente, ¿verdad? Se da una explosión de esta producción de contaminación de plásticos a partir del año 2005 y comiencen en crecida, ¿verdad? Ahí tenemos proyectado hasta el año 2019, pero también si nos ponemos a pensar en el año 2019, ¿verdad? Comenzamos con la problemática de la pandemia a nivel nacional, y esto también, por increíble que suene, también generó un aumento desproporcional en la cantidad de residuos y de materia prima para plásticos que se generaron, ¿verdad? Esto debido a que el precio del crudo, del petróleo, bajó muchísimo en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y entonces, Ajá. ok, ok, Estaba ya, silenciando a los participantes y ok. me silenció esto. Adelante, No perdón. te, no te preocupes, sí, bueno, les decía que sí, con esta problemática de la pandemia, muchos productores a nivel internacional, ¿verdad? Aprovecharon esto, ¿verdad? Y hicieron muchísimo consumo de petróleo y para la producción de plástico. Entonces las proyecciones para después del 2019 que ven ustedes ahí podrían ser todavía aún mayores. Esta es una comparación, ¿verdad? También que hace, ¿verdad? Las Naciones Unidas, cómo básicamente, ¿verdad? Están comparando la cantidad de microplásticos que podríamos encontrar en nuestros mares y océanos con la cantidad, entonces, en este caso, de estrellas que podemos encontrar en la galaxia. A veces, tal vez, la problemática no la dimensionamos, ¿verdad? Tanto, también, tal vez, a veces lo vemos, tal vez, como un tema un poco alejado de nosotros o que no nos afecta del todo, ¿verdad? O tal vez no tenemos tanto conocimiento, pero es más o menos para irlos ubicando en este contexto de por qué hablamos entonces de la problemática de los microplásticos, ¿verdad? En situaciones como esta que ustedes pueden ver
En la fotografía, ¿verdad? Claramente se ven, ¿verdad? La problemática generada a nivel mundial. Tal vez acá en Costa Rica no vemos algo así tan evidente, ¿verdad? Tan explícito de la problemática, pero esta es la realidad de muchas personas y del medio ambiente alrededor del planeta, ¿verdad? Aquí otra de las gráficas que nos muestra, ¿verdad? Cómo es la generación y eliminación de los desechos plásticos acumulados, ¿verdad? En este caso comparan los desechos primarios generados, los desechos descartados, los que se incineran y los reciclados, cada uno con su distinto color. Y como vemos y mostraban las gráficas anteriores, ¿verdad? Se ve un pleno aumento a partir de los años 90 y 2000, y esta tendencia tiende a subir, ¿verdad? Nunca hemos visto como que tienda a bajar, sino que se comienza a incrementar en millones de toneladas métricas al año. Estos son otros ejemplos de problemáticas a nivel internacional que podemos ver para que dimensionen tal vez un poco la problemática que se ve y cómo se ve en diferentes partes, ¿verdad? Desde ríos, desde playas, de diferentes ambientes acuáticos, cómo la problemática llega a todo el mundo. Y por eso hablamos de una problemática mundial que requiere soluciones mundiales también, ¿verdad? Si nos venimos acá para Costa Rica, también tenemos que pensar que también tenemos nuestras fuentes grandes de contaminación. En este caso, muchas noticias nos hacen referencia al Río Grande de Tárcoles, ¿verdad? Como uno de los más contaminados de Centroamérica. Se habla que más o menos cerca del 80%, ¿verdad? De los residuos que se producen en el gran área metropolitana van a caer a las desembocaduras del Río Grande de Tárcoles. Entonces podemos ver este tipo de situaciones que se lo ven en estas fotografías y en estas otras, ¿verdad? Esta es la desembocadura del río Tárcoles en Playa Azul, específicamente, ¿verdad? Cómo podemos ver y se evidencia claramente, ¿verdad? La cantidad de botellas plásticas y en general de plástico que llega a desembocar en esta playa. Estos también son unos videos cortos que les quería mostrar. Esto es Punta Arenas, ahí en el Paseo de los Turistas. Son unos videos tomados en septiembre de 2024. Si han tenido la oportunidad de ir o van a ir próximamente para que se fijen cómo esta playa, que tal vez trae muchísimos recuerdos a la población costarricense y a nosotros de pequeños, cómo ha comenzado a recibir gravemente esta problemática de los plásticos en general y de cómo hay muchísimos microplásticos, ¿verdad? También, por ahora también es una de nuestras playas más estudiadas, esto porque vemos que la contaminación por plástico es bastante abundante. Aparte del montón de materia orgánica, ¿verdad? Que podemos ver ahí como madera, troncos, restos de plantas, ¿verdad? Todo esto traído también desde el estero que acompaña a Punta Arenas, ¿verdad? Podemos ver la gran problemática de plásticos que está en este momento sufriendo Punta Arenas. También dentro de los estudios de plásticos se han podido determinar cuáles de estos polímeros son como los más abundantes o los que se encuentran en mayor cantidad a nivel mundial, siendo uno de estos, y que muchos estudios científicos lo comprueban también a través de análisis químicos, es el polipropileno, perdón, ¿verdad? Con aproximadamente 62 millones de toneladas de producción al año, ahí seguido por otros tipos de plásticos en tercera, ¿verdad? Muchos también de lo que encontramos nosotros, que son las fibras sintéticas, y podemos irnos ahí ya bajando, ¿verdad? Como el polietileno de baja y de alta densidad, los PET, el PVC, el poliestireno, ¿verdad? Cada uno de estos. Y si vemos, también son plásticos o polímeros que se logran reciclar en muchos casos, ¿verdad? Entonces, estamos encontrando que estos materiales que tienen alta reciclabilidad también los encontramos en muchos estudios a lo largo, ¿verdad? Y investigaciones a lo largo del planeta y en nuestro y acá en Costa Rica también. También se ha hablado mucho de los últimos años de un término para hacer referencia justamente a esta problemática de los plásticos, ¿verdad? Y entonces, dentro del mundo científico hablamos de una plastisfera, ¿verdad? Una plastisfera como zonas marítimas, por lo general, o oceánicas, que tienen concentraciones tan elevadas de basura marina, en especial de plásticos, ¿verdad? Que inclusive los microorganismos, los virus y las bacterias han comenzado a sobrevivir en estos ambientes y se han adaptado para poder, ¿verdad?, sobrevivir y quedarse durante muchísimo más tiempo activas en el medio ambiente. Estos son ejemplos de plastiferas, ¿verdad? Este es el río Changyai en China, ¿verdad?
Este más o menos transporta, para que te den idea, 1.5 millones de toneladas de desechos plásticos que van directamente hacia el mar amarillo. Entonces, como pueden ver, son estas grandes zonas oceánicas cubiertas de basura marina, pero principalmente plástico. Ahora, esta es la realidad triste que viven tal vez muchas personas que nosotros no nos damos cuenta desde acá, pero es una realidad evidente para muchas personas. Estas plastisferas también dado origen, ¿verdad?, a lo que conocemos como vertederos oceánicos o las islas de basura, ¿verdad?, que ha sido también un tema mencionado en los últimos años, muy estudiado por muchas ONG internacionales, ¿verdad?, que se refieren como a estos giros o parches de basura que se quedan entonces concentrados en ciertas zonas del planeta debido a esto a las mareas que encontramos ahí, ¿verdad? A la geomorfología que acompaña el mar, hace que esta basura se quede ahí, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Gestionada en un solo lugar, no se mueve, no se distribuye y se van acumulando formando estos vertederos internacionales. De estos, tal vez uno de los más estudiados o conocidos, ¿verdad? Es el gran parche de basura del Pacífico. Como pueden ver acá en la imagen, esta es una fotografía de una parte del parche, ¿verdad? Que se ubica cerca de los Estados Unidos. Entonces podemos comparar un poquito, ¿verdad? El tamaño de Estados Unidos con el tamaño entonces de este parche de basura, ¿verdad? Y como pueden ver en la escala, entre más intenso es el color, más intenso entonces es en unidades de kilómetros cuadrados la contaminación de basura marina, ¿verdad? Entonces vemos que hacia el lado del continente, ¿verdad? Podemos ver entonces cómo hacia el área oriental también se ven las concentraciones también un poco mayores. Si a toda esta problemática de la basura que ya conocemos le sumamos el hecho de que tiene tiempos de descomposición de muchísimos años, ¿verdad? Entonces estamos hablando no solo de los residuos y basura marina que está en este momento, sino de su tiempo de descomposición y de la cantidad entonces de residuos que se van a generar a partir de la descomposición de estos productos plásticos, ¿verdad? Solo como para ponerles como algunos ejemplos, como un hilo de pescar puede durar hasta 600 años en degradarse, las botellas de plástico 450, los anillos o packs, ¿verdad? Que traen algunas latas, algunos 400 años, un pañal desechable 450 años. Entonces, si eso lo prolongamos a lo largo del tiempo, la problemática se va multiplicando, ¿verdad? Y se va haciendo muchísimo mayor. Para entrar un poquito ya en el tema específico que nos reúnen en esta mañana, ¿verdad? Para hablar un poquito de ¿y qué son los microplásticos? ¿Verdad? Se ha hablado mucho, se comenta, ¿verdad? Esto es un resumen muy grande, ¿verdad? De toda la información que ustedes pueden encontrar en este momento en Internet, ¿verdad? Hay muchísimos estudios, entonces esto es un resumen bastante práctico, bastante sencillo para que todas las personas lo puedan comprender. Entonces podemos ver en sí a los plásticos y podemos ver como tres subcategorías que los unen, ¿verdad? Los macroplásticos o lo que llamamos nosotros como los plásticos grandes, ¿verdad? Aquellos que nosotros podemos ver a simple vista y que tienen por lo general tamaños mayores a 5 milímetros. Por el contrario, también tenemos los nanoplásticos, ¿verdad? Estos de la derecha de abajo, que tienen dimensiones por debajo del 1 micrómetro y que por lo general solamente pueden ser observados a través de equipos especializados, ¿verdad? Son sumamente pequeños. Y dentro de la categoría de microplásticos, ¿verdad?, que podemos mencionar aquellos plásticos que tienen un tamaño entre 1 y los 5 milímetros y los ubicamos en dos tipos de categorías, en primarios y secundarios. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos para que los entiendan. Dentro de los microplásticos primarios hablamos de aquellos que son creados desde su fuente de origen con este tamaño, ¿verdad? Con este tamaño pequeño. Entonces son creados generalmente también o muy utilizados, como en este caso son los pellets plásticos, esta imagen que ustedes ven a la derecha, estos son utilizados como materia prima, ¿verdad? Estos son utilizados en grandes cantidades, a los cuales se les aplica generalmente calor, presión y se hacen artículos de mayor tamaño, ¿verdad? Pero son creados desde origen con esta forma, ¿verdad? También a veces no nos damos cuenta y desde nuestras propias cocinas o en nuestros propios baños estamos utilizando microplásticos sin utilizar, ¿verdad? Algunos productos, ¿verdad? Como exfoliantes para la piel, como pastas de dientes, como productos de cosmética, traen entre sus mismos ingredientes este tipo de ingredientes, ¿verdad? Justamente como para realizar esa función de exfoliación, ¿verdad? O esa limpieza abrasiva, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta que después nosotros nos lavamos todo esto y se va por las cañerías y inminentemente va a llegar entonces a fuentes acuáticas, ¿verdad?
A veces sí lo explicitan, ¿verdad? Los diferentes productos, ¿verdad? Como en este caso, que este exfoliante nos dice que contiene microbits, ¿verdad? Que son microperlas, pero al momento de irnos a los ingredientes, nos damos cuenta que estas microperlas son de polietileno, ¿verdad? Uno de los polímeros más abundantes que hemos estado hablando. También algunos casos no vienen tan específicos, ¿verdad? Como que el ingrediente viene en algunos tipos de códigos, pero si nos metemos a investigar en Internet, terminamos hablando de que se tratan de diferentes tipos de microplásticos. Los secundarios, como el nombre lo indica, ¿verdad? Son aquellos que se derivan de plásticos más grandes, ¿verdad? Que estos se han fragmentado, se han dividido en pedazos más pequeños. Esto debido por ejemplo, a los rayos ultravioleta del sol que van partiendo el plástico, ¿verdad? A las diferentes fuerzas de las mareas, ¿verdad? A las diferentes acciones biológicas que entran en contacto, comienzan a fracturarse y crean estos microplásticos secundarios. ¿De qué podemos estar hablando? Por ejemplo, de residuos de redes de pesca, de residuos de envases, de bolsas plásticas o de estereofoam. Esto es un gráfico que nos ilustra más o menos cómo es esa distribución de microplásticos que podemos nosotros tener en el medio ambiente, ¿verdad? Como pueden ver, es una distribución prácticamente a todo lo largo del medio ambiente, que incluye desde el aire, desde el agua, los sedimentos y la tierra, ¿verdad? Cada uno de estos con diferentes aportes, ¿verdad? Pero si como podemos ver, por parte de las playas, por ejemplo, podemos encontrar cerca de 2.000 kilogramos por kilómetro cuadrado, que es más o menos un 5% del total de los microplásticos que se encuentran a nivel del mundo. Podemos encontrar en el suelo marino también, como pueden ver, cerca del 70 kilogramos por kilómetro cuadrado, es más o menos 94% del total, ¿verdad? Y todo esto también lo podemos ver también mostrado a lo largo de el agua, ¿verdad? De toda esta cadena, ¿verdad? Que puede ir desde la superficie hasta el fondo, y de estos, ¿verdad? Cómo se encuentran microplásticos primarios, ya ustedes que saben de qué se trata, ¿verdad? Más o menos en qué cantidades de toneladas se pueden encontrar residuos de estos en los diferentes medios ambientes, en este caso marino. Y si hablamos un poquito de los efectos también de los microplásticos, ¿verdad? Se ha hablado muchísimo en los últimos años, las noticias nos los hacen saber, estudios también nos los hacen saber, pero un poco de forma resumida para que ustedes también entiendan la problemática que va más allá, ¿verdad? Del conocimiento que se tiene hasta ahorita. Por ejemplo, a nivel de biodiversidad, como pueden ver en las fotografías, ¿verdad? Es una de las problemáticas más grandes que se ven, ya que muchos animales no tienen la capacidad de diferenciar, ¿verdad?, entre lo que es un plástico y lo que es el alimento, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a alimentarse, tienen esa falsa sensación de saciedad y después pueden morir por inanición, ¿verdad?, por no estarse alimentando o nutriendo adecuadamente, aunado a todos los demás efectos, como pueden ver, ¿verdad?, que pueden ser ahogamientos, enrollamientos, cortaduras, ¿verdad? Que se alimentan ellos de estos microplásticos, ¿verdad? Se quedan entonces introducidos estos microplásticos y comienzan entonces también a absorber todas las sustancias químicas del que está formando los plásticos. Si lo vemos más allá de los mares y de los océanos, ¿verdad? Para ver que es una problemática que, como les indicaba, es a nivel de toda la biodiversidad que podemos encontrar. Se han hecho estudios de microplásticos en muchos y muy diferentes ambientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas fotografías y estas noticias nos indican cómo se han encontrado desde lugares más remotos, como son en los Alpes y en el Ártico, ¿verdad? En las grandes fosas de los océanos se han encontrado microplásticos también en la tierra, se han encontrado, ¿verdad? Tal vez a veces nos referimos mucho a los microplásticos que encontramos en el mar o en los océanos, en los ríos, pero saber que los microplásticos también están presentes en los suelos. Esto también, ¿por qué? Los microplásticos, al tener tan poco peso, ¿verdad? Son de muy poca densidad, son muy fácilmente elevados por el viento. Estos, por ejemplo, pueden quedar pegados en las nubes y al momento de que llueve, entonces están lloviendo estos microplásticos, por lo cual con acceso a la lluvia tenemos acceso a los microplásticos pues prácticamente en cualquier ambiente ¿verdad? Del mundo. A nivel de la salud humana, que también ha sido uno de los estudios más grandes que se han hecho en los últimos años, ¿verdad? A ver qué va a pasar con esta acumulación de microplásticos en nosotros a lo largo del tiempo, a largo plazo, ¿verdad? Ahorita son muchos estudios muy incipientes que van generando información, pero que se tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Pero esto sin duda lo que nos lleva es que la cadena alimentaria, justamente, ¿verdad? De lo que nosotros
nos alimentamos como seres humanos, muchos de estos peces, muchos de estos mariscos, muchos de todos estos alimentos se están alimentando de los microplásticos, ¿verdad? Al no saber diferenciarlos y pues inminentemente van a llegar a nosotros, también esos Ujú. microplásticos en nuestra Repútate. dieta. También que podemos encontrar, se han hecho estudios de que la sal que viene, ¿verdad? Desde que se extrae del mar, trae microplásticos, ¿verdad? Esto porque muchas veces los sistemas que se utilizan para la purificación de la sal no es suficiente para lograr eliminar estos micro y nanoplásticos que estamos encontrando, ¿verdad? También como microplásticos tienen una gran área superficial, por así decirlo, ¿verdad? Es un área resistente en el tiempo, entonces ahí pueden quedarse adheridos diferentes, por ejemplo, virus, diferentes bacterias, inclusive aquí les muestro que pueden ser metales pesados, ¿verdad? Quedan ahí incrustados y pueden estar activos muchísimo más tiempo en el tiempo, en el agua o en el medio que se encuentre sin que se degraden, ¿verdad? Y hablando también de esos tipos de reactivos, todos los tipos de reactivos químicos que forman parte del plástico, ¿verdad? Entonces, en este caso, no podemos hablar solamente de la problemática del microplástico o nanoplástico como partícula física en sí, sino también como una partícula química, ¿verdad? Que está compuesta por muchísimos y muy diferentes reactivos químicos que forman parte, ¿verdad? Y que le dan justamente esta estructura, que le dan las características que conocemos, pero que muchos de estas sustancias son justamente de las más dañinas que podemos encontrar para el ser humano, ¿verdad? Justamente lo que les hablaba un poquito de lo que estamos viendo ahorita con lo que conocemos como la bioacumulación, ¿verdad? A través de micro y nanoplásticos, eso ya sea a través del agua o a través de la tierra, ¿verdad? Como estos diferentes componentes químicos que los forman se pueden ir distribuyendo a lo largo de la cadena alimenticia y finalmente llegar a nosotros, a nuestro consumo final. También muchos estudios internacionales, ¿verdad? Justamente nos confirman la presencia de estos microplásticos en el ser humano, ¿verdad? Para este momento ya existen muchísimo más. Aquí les muestro, ¿verdad? Pequeños ejemplos de esto, ¿verdad? Pero cómo se han confirmado microplásticos a nivel, por ejemplo, de la sangre humana, de tejidos, tanto cardíacos como pulmonares, cómo se han encontrado microplásticos en placentas de mujeres embarazadas, en diferentes, partes del cuerpo, ¿verdad? Que a veces no nos imaginamos en los diferentes, ¿verdad? Desde el pelo, por ejemplo, se han hecho estudios también para conocer, pero justamente lo que quería hacerles ver con esto, ¿verdad? Es cómo se confirma justamente la presencia de estos microplásticos que sí están llegando a nosotros. Y de lo que les hablaba, ¿verdad? Que tal vez no solamente ver a los micro y los nanoplásticos como esa partícula plástica o física que está ingresando, sino con todo este compendio de reactivos químicos que lo forman, ¿verdad? Esto es más o menos un gráfico que nos ilustra cuál es la competencia o cuál es la forma que contienen esos plásticos, ¿verdad? Que formados claramente por monómeros y polímeros, pero también, y uno de los más estudiados es como la parte de los aditivos, ¿verdad? Todos estos que se le agregan, ¿verdad? Por ejemplo, para que en forma de plastificantes, en forma de rellenadores, de retardantes de llama, todos estos que forman parte de la estructura básica de un plástico, pero que al momento de estudiarlos claramente producen serias consecuencias para la salud humana. Entonces, como de estos, como pueden ver, se han estudiado, por ejemplo, más de 3.674 tipos de colorantes que forman parte, ¿verdad? Así como diferentes rellenadores, lubricantes, biocidas, ¿verdad? Muchos de estos también tienen más de una sola función, ¿verdad? Entonces se potencia el nivel de reactivo químico que pueden contener y muchísimas mezclas de polímeros, ¿verdad? Esto, algunas tampoco desconocidas, son muchas las desconocidas, ¿verdad? Que no se han podido estudiar y realmente verificar cuáles son sus consecuencias, pero también muchas otras que se han logrado también determinar. Para hablar también de otro tipo de microplásticos, ¿verdad? No solamente eso, de los primarios o los secundarios que podemos ver a nivel del mar o del océano, podemos encontrar otros tipos de contaminantes a través de microplásticos, ¿verdad? Entonces, se han encontrado también fuentes de contaminación importantes, por ejemplo, a través de los lentes de contacto, ¿verdad? Que muchas veces son descartados a través del servicio sanitario, de las tuberías, encontrándose en grandes proporciones en el medio ambiente. Las redes de pesca, también conocidas como redes fantasmas, también es una problemática bastante grande, la podemos ver acá en Costa Rica, ¿verdad? Este tipo de redes que son abandonadas o que se cayeron al mar y nunca se recogieron, ¿verdad? Por diferentes razones, se encuentran ahí, quedan incrustadas en diferentes medios marinos, en el suelo, y comienzan a degradarse en el tiempo, ¿verdad?
generando esta cantidad de microplásticos, ¿verdad? También en agricultura, como pueden ver, que tal vez es algo también típico acá de nuestro país, de la región centroamericana, ¿verdad? Como muchos cultivos también utilizan los plásticos para protegerse, pero en sí, estos plásticos están en contacto directo, ya sea con el producto o con la tierra, ¿verdad? Entonces, pues, con el tiempo se comienzan a degradar, esos plásticos quedan ahí y comienzan entonces a desprender todas estas sustancias químicas que les mencionaba. Otros, tal vez, tipos de microplásticos para acercarnos un poco a lo que tenemos en nuestra realidad de nuestras casas, que tal vez a veces es común, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de lo que estamos entonces comiendo o lo que estamos utilizando, ¿verdad? Este tipo de recipientes, como pueden ver, con el tiempo comienzan a degradarse, ¿verdad? Comienzan a generársele como esas pequeñas microfracturas que ustedes ven ahí, y entonces todos los reactivos químicos que conforman el polímero comienzan y se extienden, ¿verdad? Están más presentes, ¿verdad? En, la, en lo que nosotros vayamos a agregar ahí, ¿verdad? Y todavía si le sumamos que entonces este recipiente lo colocamos en el microondas y lo calentamos y luego lo lavamos y luego lo congelamos, todo esto va haciendo que en el tiempo se vayan generando mayor cantidad de fracturas, ¿verdad? Las sustancias estén más expuestas y la comida que coloquemos ahí, nosotros nos vamos a estar alimentando prácticamente también de estas sustancias. Uno de estas sustancias que les mencionaba, una de las que ha sido más estudiadas a nivel internacional y de la que se tiene ya información, es el conocido bisfenol A o BPA. Este es un conocido disruptor endocrino, que lo que quiere decir que tiene una afectación directa al sistema hormonal de los seres humanos. Pero entonces, fue un caso particular en Europa que se hizo un estudio con recién nacidos o bebés bastante pequeños, donde comenzaron a darse cuenta que tenían concentraciones muy elevadas de este bisfenol A en sangre, entonces comenzaron a hacer los estudios pertinentes y daron o se dieron cuenta que estos bebés eran alimentados con biberones de plástico donde les colocaban la leche, ¿verdad? Entonces se estaban alimentando y al ser generalmente, ¿verdad? Leche caliente, comenzaban a esta degeneración del plástico y entonces el nivel de exposición de BPA era muchísimo mayor. También, si ya hablamos un poco de contaminación por microplásticos de forma, ¿verdad?, que se está generando en este momento, tuvimos hace unos años la problemática de la pandemia, ¿verdad?, que también nos sorprendió a nivel mundial, pero que también surgió como una nueva fuente de contaminación al no saber tener una disposición adecuada de los implementos de protección personal, ¿verdad? Entonces podemos hablar de mascarillas, de guantes, de apósitos o de vendajes, ¿verdad? Todo esto que comenzamos a ver a nivel mundial, esta acumulación de un nuevo residuo que tal vez no estaba tan presente en ese momento, pero que comenzó a hacerse presente a lo largo de la pandemia, ¿verdad? Que entonces en este caso podríamos verlo como una problemática doble, ¿verdad? No solamente la generación de los microplásticos por el propio material, sino también la posible contaminación de efectos bioinfecciosos que pueden tener estos implementos al entrar en contacto con el medio ambiente, ¿verdad? Para entrar un poquito ya en lo que hemos venido haciendo y contarles, ¿verdad? Que hemos venido haciendo desde la Universidad de Costa Rica, justamente desde el CIMAR y los diferentes tipos de proyectos que han apoyado esta iniciativa. En este momento estamos como CIMAR y como Universidad de Costa Rica, estamos trabajando en red con la red REMARC, que es la red de investigación marino-costera, ¿verdad? Una red que conforma diferentes países. Creo que para este momento somos como 20 de Latinoamérica, el Caribe, viene como desde México hasta Brasil, ¿verdad? Que nos hemos conformado a través del apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica para desarrollar estos tipos de proyectos, para poder garantizar estudios e investigaciones de alto nivel que den justamente información. Entonces, justamente hemos venido trabajando en el OIA, en el RLA 7025, en este proyecto que finalizó hace unos años y estamos ahorita en el 7028. Estos para mencionarles como a nivel internacional. A nivel nacional hemos tenido diferentes, ¿verdad? En este caso como el C1-122, este se desarrolló desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y justamente muchos de ellos lo que tenían que ver o parte de sus objetivos es eso, dar información, ir a conocer cómo es la cantidad de contaminación que hay en nuestro planeta, ¿verdad? Que en Costa Rica en este caso, y lograr que estos datos, ¿verdad?, sean conocidos por las diferentes personas, desde la sociedad, desde los tomadores de decisiones,
para que comenzara a generar acciones en pro del medio ambiente. Un poquito de lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que hemos tratado de hacer. Todavía hay mucho trabajo por terminar y por realizar, ¿verdad? Es tratar de hacer, como en esta ilustración, un tipo de mapa de contaminación por microplásticos en las diferentes playas del país para dar a conocer, ¿verdad? Como este monitoreo, como una primera fotografía de cómo nos encontramos en este momento, ¿verdad? Costa Rica es pequeñito, pero tiene muchísimas playas, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer, pero esto es lo que hemos venido más o menos realizando en estos últimos años, comenzar a generar este tipo de información. Todavía está en proceso de terminar el análisis, ¿verdad? Pero en el momento que vayan a estar, se va a estar entonces publicitando, se va a estar dando esta información para que todo el mundo conozca más o menos de cómo es la problemática que nos encontramos en este momento. Se han desarrollado diferentes proyectos, en este caso se desarrolló un proyecto FES, ¿verdad? Donde trataba y justamente también de ver la cantidad de microplásticos en el agua, pero también en diferentes organismos acuáticos de consumo humano. Entonces aquí nos reunimos estas tres universidades para fortalecernos y lograr entonces esta información. Lo que hemos venido haciendo un poquito para contarles también desde algunos estudios en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Donde tenemos más o menos 5 puntos ahí aleatorios que vamos a investigar. Y lo que realizamos, ¿verdad? Como ven en las fotografías, un arrastre a través de una manta y logramos colectar esa agua, ¿verdad? Superficial, y esta es lo que nosotros nos llevamos para el laboratorio, para análisis, para más o menos contabilizar la cantidad y tipos de microplásticos que podemos estar encontrando en este momento. Si se preguntan por qué en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Es uno de los puntos también más estudiados a nivel nacional por las características propiamente naturales que conforman, ¿verdad? Por ser un sitio también de pesca muy importante, ¿verdad? Entonces, por estas características de fácil acceso también es que se ha elegido parte del Golfo de Nicoya para hacer entonces los estudios. Dentro del Golfo también tenemos Golfo Dulce, ¿verdad? En otra parte de nuestro país, donde igualmente se han escogido 5 puntos diferentes, se hacen estos análisis también para conocer un poquito de qué es lo que está llegando entonces a nuestras aguas costeras. Este es un video que le mostraba anteriormente a Valeria para mostrárselo también a ustedes, ¿verdad? Es un poquito para acercarlos a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? En una gira de microplásticos. Ya para entonces, esto fue realizado hace algunos años, ¿verdad? Entonces, algunas cositas han cambiado, pero en sí el fin se mantiene como lo mismo, ¿verdad? Más o menos para que se den una idea de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, se los voy a mostrar, creo que dura un poquito menos de 5 minutos. Entonces, para que lo vayan viendo y entendiendo un poquito de cuál es nuestra dinámica de estudio. La gira de Álvaro, Juan y Eddie comienza con una buena dosis de estiramiento por la mañana, cargando todo el equipo en el carro. Esta vez se dirigen al Golfo de Nicoya, donde van a monitorear la calidad del agua y buscar microplásticos en el agua y arena. La primera parada de su viaje fue en Caldera, donde se preparan para comenzar el muestreo de microplásticos en arena. Como podrás notar, se necesitan bastantes implementos en cada sitio. Una vez en el lugar, tienen que ubicar la línea de marea alta y colocar ahí el transecto de muestreo. Con una cinta métrica se mide un transecto de 100 metros de largo y se colocan cuadrículas de madera cada 20 metros. Para guardar la ubicación exacta de cada transecto, se registran las coordenadas geográficas en un GPS. En esta gira, Juan es el experto en microplásticos, así que le explica a Álvaro y Eddie la metodología del muestreo. Ahora veamos si Álvaro y Eddie aprendieron bien lo que Juan les explicó.
Para ese momento que realizamos el video, se recolectaba como toda la superficie de la arena, más o menos 1 centímetro dentro de todo ese cuadrante. Ya para ahorita, en la actualidad, recogemos un subcuadrante de ese cuadrante, ¿verdad? Entonces, ese cuadrante lo dividimos en 4 y de ahí escogemos uno aleatoriamente y esa es la arena que entonces ahora nos recogemos, ¿verdad? Porque antes, como pueden ver, era bastante arena la que recogíamos, era un trabajo bastante grande de realizar, ¿verdad? También a nivel de laboratorio, entonces, gracias a los protocolos que han ido mejorando, ¿verdad? Justamente a través de eso que les decía, de formar parte de la red Remarco y del apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, se han ido mejorando estos protocolos. Cuando terminan el primer transecto, empacan todo para ir a la siguiente playa. Muy bien, chicos. Y como dice Juan, jalar cajas con kilos de arena es casi como un tipo de CrossFit marino. Luego de haber pasado todo el primer día colectando muestras de arena para buscar microplásticos, nuestros 3 mosqueteros se preparan para un día de trabajo en el mar. Hoy salen de Punta Morales y navegan hacia la parte interna del Golfo de Nicoya, donde colectarán muestras de agua en varios lugares para evaluar la calidad de agua y buscar microplásticos. Nuestra primera parada es a un costado de la isla Chira, cerca de la desembocadura del río Tempisco. ¿Sabías que la isla Chira es la más grande del Pacífico de Costa Rica? Uno de los instrumentos más usados en estas giras es la botella de Niskin. Estoy preparando una botella de Niskin para tomar una muestra de agua. Esta es una botella de 5 litros y de la muestra de agua obtenemos el agua para medir nutrimentos y el agua para muestras de fitoplancton, para análisis cuantitativo de fitoplancton. Eddie sumerge la botella de Niskin abierta hasta alcanzar la profundidad donde se va a colectar la muestra de agua. Luego, desde la superficie, lanza un peso que se desliza por la cuerda y cuando golpea la botella, la cierra, atrapando el agua que se encuentra a esa profundidad. De esta manera, se puede colectar agua profunda sin tener que mojarse mucho. Cuando la Niskin está llena, la sube al bote y el agua se traspasa a botellas más pequeñas, rotuladas con toda la información de la colecta. Cada botella se enjuaga 3 veces antes de llenarla completamente. Sí, señorita. Somos los químicos. Somos compulsivos con algunas cosas. No sé, pero eso es fácil. Un paso importante es medir la temperatura y la concentración de oxígeno dentro de la Niskin, para saber cómo estaba el agua a la profundidad donde se colectaron las muestras. Otro dato importante es conocer la salinidad de las muestras. Por eso, Juan usa un refractómetro para poder medir este dato. Cuando Eddie termina el muestreo con la botella de Niskin, Álvaro prepara la red para el muestreo de plancton y microplásticos. La red se arrastra por 5 minutos a una velocidad de un nudo. Recoger la red para subirla al bote es un buen ejercicio de brazos para Álvaro. Ignacio. Ah, 'Ignacio. 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 'Ignacio
La red tiene pegado un recipiente plástico con una malla muy fina y ahí quedan acumulados el plancton y los microplásticos, si los hubiera. Eso es plancton, ahí hay microalgas y hay microcrustáceos. De eso se alimentan las larvas de peces. Sí. Por eso, si hay buen plancton, hay buena pesca. Si no hay buen plancton, no hay buena pesca. Luego de terminar con todos los puntos de muestreo, los dos químicos y el biólogo marino emprenden el regreso a la costa. Bueno, lo que continúa ahí ya sería como la parte del lavado de los equipos y plegado, entonces eso no es tan interesante de ver. Entonces, básicamente lo que quería mostrarles era como esta parte del video para que se dieran un poquito cuenta de qué es lo que realizamos, cómo lo realizamos y cuál es la ciencia y la química, ¿verdad? Detrás de todos estos análisis, ¿verdad? También un poquito de lo que podemos ver en el laboratorio, porque sí que siempre hay algunos colegas que les llama la atención cuál es el procedimiento y el público en general, ¿verdad? Una vez que nosotros recolectamos estas arenas, lo que tenemos que llevarlas es al laboratorio y llevar como este proceso, ¿verdad? Que en este caso incluye desde secado para luego tamizarlo a través de tamices de diferentes tamaños y de acuerdo a los tamaños de poro que nosotros queramos llegar. Luego hacemos una flotación con cloruro de sodio o con sal para poder separar, ¿verdad? La arena y el material orgánico de los microplásticos que por lo generalmente los vamos a encontrar flotando. Realizamos una filtración al vacío. Después de esto los concentramos en los filtros, ¿verdad? Con esta bomba de vacío para entonces identificarlos por forma y color y finalmente una cuantificación visual, ¿verdad? A través generalmente de un estereoscopio o un microscopio. Esto es básicamente de lo que más encontramos acá en nuestras playas y en el agua, ¿verdad? Mucho, como que les decía, casi que el 90% de lo que encontramos son fibras sintéticas, ¿verdad? Seguidas estas por fragmentos de plástico, los pellets que les mencionaba al inicio de la presentación, los tipos de láminas, esponjas o estereofoam. Es como de lo más comúnmente que nosotros encontramos. Lo que les decía, ¿cómo hacemos nosotros esta contabilización? Vamos a medir, ¿verdad? El número entonces de partículas que encontramos por metro cuadrado de arena o por kilogramo de arena, ¿verdad? Esto dependiendo de la información que podamos tener. Y en el agua, el número de partículas por litro o el número de partículas por metro cúbico, ¿verdad? Ahí en el video no se mostró porque ya es algo viejito, ¿verdad? En ese todavía utilizábamos una red de plancton, ya para ahorita tenemos otro sistema, otra red más especializada que contiene un flujómetro que está integrado a la red, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos permite es ver el flujo de agua o la cantidad de agua que entró en un determinado momento y entonces así referir la cantidad de partículas a ese número o litros de agua. También un poquito de la química, ¿verdad? Porque como sabemos está involucrada en muchos de nuestros procesos investigativos, ¿verdad? La etapa final es con estos microplásticos que hemos encontrado, darles una caracterización química, ¿verdad? Poder decir qué tipo de polímero es el que estamos encontrando, ¿verdad? Entonces, para esto, por lo general, nos ayudamos de espectroscopía de infrarrojo, ¿verdad? En este caso es un IR con ATR, más o menos el equipo que ustedes pueden estar viendo ahí, y lo que nos va a brindar, ¿verdad? Como algunos ya conocemos, pero para las personas que no conocen estos tipos de equipos, es brindarnos como un tipo de huella digital, ¿verdad? Entonces nos va a permitir comparar lo que estamos encontrando con una base de datos que por lo general trae el equipo y nos hace como ese match, ¿verdad? Para lograr ver si entonces el tipo de plástico que estamos encontrando se encuentra en una base de datos y nos da entonces cuál es su identidad. Es relativamente fácil de utilizar, sobre todo este para plásticos entre 1 y 5 milímetros, ¿verdad? Como pueden ver, el plástico entra en contacto directo con la punta, que generalmente es de diamante, ahí genera, ¿verdad? Entonces el infrarrojo y lo podemos ver reflejado como en este gráfico negro que ustedes ven acá, que es el espectro, y eso también nos muestra entonces cuál es la identificación que estamos teniendo. Algunos de los datos preliminares que hemos encontrado hasta el momento, ¿verdad? Tanto de la costa del Pacífico como de la costa del Caribe, podemos ver, y que les mencionaba también, que Punta Arenas es una de las playas del Pacífico que contienen más concentración de microplásticos, en este caso más de 2.300, ¿verdad? Y de ahí podemos ir viendo o podemos ir acaparando cuáles tienen menos, cuáles tienen más, ¿verdad? Para este momento que estamos haciendo como este muestreo, este mapeo, ¿verdad? Es justamente esto que ustedes están viendo, ¿verdad? Como lograr hacer un primer acercamiento, ver en qué estado nos encontramos
y puedes después poder hacer comparaciones con otras playas de otros países, de otros lugares y ver en qué nivel de concentraciones de contaminación nos encontramos. Esto también son tablas comparativas de lo que hemos encontrado tanto en el Golfo de Nicoya como en el Golfo Dulce, ¿verdad? Muchas veces también realizamos diferentes expediciones, tanto en estaciones secas como en estaciones lluviosas, para ver si esta variabilidad en el clima posee también diferencias, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta el momento es que en las estaciones lluviosas claramente se pueden encontrar una mayor concentración de microplásticos, ¿verdad? Esto podría estar asociado a que los ríos que desembocan en el mar, ¿verdad? Traen más cantidad de agua, traen con esto entonces o arrastran mayor cantidad de basura, mayor cantidad de residuos, y entonces esto es lo que estamos encontrando a nivel del mar abierto. Algunos ejemplos de cómo se ven, ¿verdad? A nivel de estereoscopios y de microscopios, ¿verdad? Tanto del Golfo de Nicoya como del Golfo Dulce de microplásticos. Como pueden ver, casi que todas las muestras prácticamente contienen fibras sintéticas de diferentes colores. Por lo generalmente los más habituales son como azules, celestes, negros o transparentes. Estas otras fotografías tomadas tanto, como les decía, en época seca como en época lluviosa. Y ya como para ir haciendo la parte final de la charla, ¿verdad? Que siempre nos gusta hablar, ¿verdad? Ciertamente de la problemática, ¿verdad? Pero también de las perspectivas a futuro y de qué podemos comenzar a hacer, ¿verdad? Nosotros como sociedad, como investigadores, como interesados en el tema, ¿verdad? Justamente en el país del pura vida, ¿verdad? Donde tenemos todas estas diferentes maravillas que sé que son únicas a nivel del mundo, ¿verdad? Cómo conservarlas y cómo involucrarnos cada vez más en esto, ¿verdad? Entonces, ciertamente, para hablar de esta problemática mundial, también tenemos que hablar de cambios mundiales, ¿verdad? Entonces, en este caso, un cambio de comportamiento o en la conducta de nosotros como sociedad para que comenzamos a ver justamente estos cambios en los sistemas a nivel nacional y ojalá que también internacional, ¿verdad? Les mencionaba al inicio también de la charla que en Costa Rica se recicla menos del 10% de la producción total de plásticos, ¿verdad? Esa es esta noticia que nos dicen acá, entonces, que a veces erróneamente podemos pensar que el reciclaje, porque estamos reciclando, es como la medida absoluta para la solución final, y ciertamente no, ¿verdad? Sobre todo con tasas de reciclaje tan bajas. Ya para ahorita también, mucho se habla del el cambio en la economía circular que se tiene que dar para la producción de diferentes, ¿verdad? Instrumentos, de diferentes necesidades para nosotros como sociedad, ¿verdad? Pero repensando los productos desde su origen, es decir, desde el origen de materias primas, cuál va a ser el proceso que yo va a llevar a cabo y cuál va a ser el destino final de estos plásticos, ¿verdad? O de esta generación de residuos, ¿verdad? Que mucho nos pasó, que si bien el plástico nos vino a solucionar muchísimo la vida, ¿verdad? Nosotros como sociedad en cierto punto no supimos qué hacer con estos, ¿verdad? Y esta es la cantidad de residuos y la problemática que estamos viendo entonces en este momento. Muy importante siempre, como menciono, la educación ambiental en los diferentes niveles de la sociedad, desde nuestras escuelas, desde nuestros colegios, universidades, público en general, ¿verdad? En este momento, como yo siempre les digo, soy yo el que estoy brindando esta charla, el que estoy brindando esta información, pero ya después pueden ser ustedes, ¿verdad? Los que enseñen, los que, ¿verdad? Aprendieron y enseñen a otras personas, ¿verdad? Se pueden lograr cambios desde diferentes ámbitos, desde el hogar, desde las escuelas, desde nuestras comunidades, algo que hay que incentivarse, que ojalá se proyecte para los próximos años, ¿verdad? Con muchísimo más fuerza para a partir del Ministerio de Educación, ojalá. Algunas pequeñas acciones, ¿verdad? Muchas veces pensamos de que, ay, es que solamente yo hago esto en mi comunidad o en mi casa, o pienso que lo que hago es tal vez insignificante, pero tal vez aquí pensamos que estas pequeñas acciones que se van realizando individualmente, si se comienzan a copiar, ciertamente pueden tener un gran valor agregado, ¿verdad? Y a gran escala si lo hacemos repetidamente, ¿verdad? Algunas acciones simples que hemos conocido a través de los años, desde utilizar nuestros propios recipientes, desde reciclar, dejar de utilizar bolsas plásticas, evitar cubiertos y todos estos tipos de materiales desechables. Pequeñas acciones que realmente comiencen a hacer la diferencia y que ojalá se puedan replicar muchísimo más. Les hablaba antes de la economía circular, ¿verdad? También hay diferentes instrumentos que se utilizan ahorita, ¿verdad? Esto es otro de los instrumentos bastante interesantes y muy importantes de cómo ver para este momento, ¿verdad? Los diferentes productos y servicios que se brindan a la sociedad. Esto es una adaptación de Christopher Broad
¿verdad? Que hace esta escalera, ¿verdad? Al referirse a los diferentes servicios y productos, ¿verdad? Viendo los productos finales no solamente como un destino final, la basura o el reciclaje, ¿verdad? Sino ciertamente verlo en las diferentes etapas, ¿verdad? En este caso, verlo, por ejemplo, desde su fabricación y uso. Realmente se necesita este producto, se le puede rediseñar para que sea más ecológico, se puede repensar, reducir su producción, ¿verdad? Al pasar a una segunda etapa, podemos ver cómo preservar y extender la vida útil de esos productos que ya están en el medio ambiente, que ya se produjeron, ¿verdad? Se puede reusar, por ejemplo, se puede reparar, reacondicionar o remanufacturar para darle una segunda vida, un segundo uso a estos. Y por último, cómo utilizar esos residuos como recursos, ¿verdad? Al tener ya como residuos, esos se pueden, por ejemplo, readaptar, tiene un destino también como reciclar o se pueden recuperar, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ya no es solamente el pensamiento de que uso y descarto, sino voy a hacerme responsable de este residuo, en qué parte lo puedo ubicar, ¿verdad? De esta escalera y ojalá repensarlo desde el inicio si realmente es necesario. También parte de las iniciativas, tanto internacionales como nacionales, que se están desarrollando en este momento, ¿verdad? Tienen que ver con esta solución de los plásticos a nivel mundial, ¿verdad? Es bastante difícil ponerse de acuerdo, ¿verdad? A nivel internacional para dar una serie, por ejemplo, de medidas o de políticas, ¿verdad? Que ayuden a mitigar, pero se están tratando de lograr en este momento, ¿verdad? A través de estas, ¿verdad? Que les muestro acá en la parte superior, sobre todo es de un instrumento que es internacional, pero jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, inclusive para el medio marino, ¿verdad? Entonces, del cual Costa Rica también forma parte a través de sus diferentes gestores de política, en los cuales también como CIMAR y diferentes entidades hemos estado apoyando para que se lleven a cabo, ¿verdad? Planes nacionales, como este Plan Nacional de Residuos Marinos, ¿verdad? Que se realizó hace unos años, desde el Ministerio de Ambientes y Energías, como el Ministerio de Salud, es una fuente también muy importante de información para conocimiento de esto y cómo pueden ser posibles soluciones o cómo realizarlas, ¿verdad? Desde nuestros diferentes ambientes. Otra de las iniciativas bastante importantes de las que, bueno, en este caso formamos parte desde el CIMAR de la UCR y con el Organismo de Energía Atómica, es justamente esta iniciativa Nutec Plastic que ustedes ven acá, y es cómo repensar, ¿verdad? Esto que les decía de cómo utilizar los plásticos en este momento para darles un segundo uso, una segunda vida, cómo podemos transformarlos, ¿verdad? En otras cosas ya útiles para que no ingresen al medio ambiente o disminuir este ingreso, ¿verdad? Entonces, justamente es utilizando la radiación o irradiación en este caso para convertirlos, ¿verdad? En otros tipos, por ejemplo, entonces para separar según el tipo de polímeros, ¿verdad? Para tratarlos también, los que ya existen, para descomponerlos y convertirlos, ¿verdad? Todo esto como en esta cadena que ustedes pueden ver por acá, en donde se trate de utilizar lo máximo posible también esta energía que es involucrada, ¿verdad? Entonces, eh, la monitorización del medio ambiente marino, que es parte de lo que les interesa a ellos y por eso nosotros formamos parte de estos monitoreos y vamos a estar brindando información cada cierto tiempo, ¿verdad? Para conocer la contaminación a nivel mundial, pero se quieren invertir esfuerzos, ¿verdad? Para utilizar estas radiaciones, ¿verdad? De forma que los plásticos se logren convertir y se logren utilizar eficientemente. Ya para cerrar la charla, siempre me gusta cerrarlas, ¿verdad? Como nosotros mismos, si queremos ser ese cambio que queremos ver en el mundo, comenzar por nosotros mismos. Este fue un espacio muy agradable, espero que les haya quedado, por lo menos acercarlos un poquito más a la problemática que existe, ¿verdad? Como les mencioné, es bastante amplio, tiene muchas aristas y formas de investigación, pero eh, la solución todavía estamos buscando, ¿verdad? Seguimos investigando para el compromiso, ojalá que sea de todos y todas a partir de este momento, que puedan replicar esta información y verla pues entonces reflejada en nuestras acciones, en el día a día. Como bien dijo Valeria, es un espacio para preguntas, así que cualquier duda, comentario que tengan, bienvenido sea y aquí estamos para contestarlos con mucho gusto. Muchas gracias, Juan, por la presentación tan completa. Y abordar también el problema que en realidad no es solamente técnico, sino que es sistémico. Claro. Bueno, como decía Juan, en este momento tenemos el espacio para algunas preguntas, entonces pueden dejarlas en el chat, pero también pueden levantar la mano para, por si quieren hacer algún comentario o profundizar, o que Juan profundice en algún tema que mencionó.
Por mientras, yo tenía una consulta. Ujú, Recuerdo como por ahí del 2019, cuando estaba haciendo como alguna investigación para algún trabajo de la U, que nos pusieron a investigar sobre microplásticos y entonces buscamos qué información había aquí en Costa Rica, pero para ese entonces no había mucho. Entonces, este tema sin duda es algo que es reciente, ¿verdad? Que se está investigando ujú. recientemente. Y ya esto nos mostró un poco como qué metodologías se utilizan, pero me surge la duda de si aún existen algunos retos metodológicos o desafíos metodológicos en cuanto, o científicos, para entender mejor el problema y para estudiarlo con mayor amplitud. Bueno, comenzando, bueno, desde el hecho de que nosotros empezamos con arenas, ¿verdad? Porque es un medio que es más fácilmente accesible, ¿verdad? No tenemos como que en el agua que conseguir un bote para transportarnos y hacer, ¿verdad? Entonces, por eso generalmente se inició primero con arenas por mayor facilidad. A nivel del laboratorio, por ejemplo, Valeria, siempre hay retos técnicos, ¿verdad? Para lograr ajustar estas metodologías internacionales que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Por eso entonces también formamos parte de esta red de Remarco, para que entonces toda esta red estamos realizando los mismos análisis de la misma forma, ¿verdad? Entonces, que es mucho también de la problemática internacional que existe ahorita. Hay muchos datos, pero todas las personas los realizamos de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, los realizamos de una manera en América, los realizamos de otra forma en Europa y así. Entonces, tal vez los datos no se puedan comparar tan fácilmente, ¿verdad? Por esas diferencias de metodologías. Entonces, eso también es uno de los retos que el organismo de energía atómica quiso ver, ¿verdad? Cómo unificar toda esta información de manera que se pueda obtener homogéneamente y puedan entonces compararse ciertamente, ¿verdad? Ya a nivel de laboratorio, ¿verdad? Como les decía, los microplásticos están presentes en todo nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, lograr también un cuarto limpio, por así decirlo, ¿verdad? O un espacio en el laboratorio que sea lo suficientemente limpio para que no haya contaminación cruzada para nuestros muestros, ese también es nuestro reto, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros estamos realizando los análisis, ya tanto de inspección como en el momento de hacer la separación, tenemos que poner blancos, ¿verdad? De los filtros colocados para poder entonces después restarlos, ¿verdad? Como contaminación de nuestro laboratorio hacia la muestra, ¿verdad? El procesamiento de las muestras conlleva bastante tiempo, ¿verdad? Es bastante delicado, ¿verdad? No es solamente como llegar y echar la arena y separarlo, ¿verdad? Conlleva todo ese proceso para que justamente se dé esa separación correcta, ¿verdad? Entonces, eso es como un poquito de los retos que podemos ir viendo y que se pueden ir mejorando, ¿verdad? Pero que ciertamente todavía existen para nosotros. Claro, muchas gracias, Juan. Carla, adelante. Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno, buenos Carlos días. Ramírez del Polígono, Universidad Nacional. Ujú. Tenía la duda de cómo identifican el tamaño de las partículas para, digamos, determinar qué es microplástico, nanoplástico o macroplástico. Esa era la primera. Y la segunda es si han valorado hacer em, como otros procesos de caracterización que no sean solamente utilizar el infrarrojo. Bueno, para la primera pregunta, Perdón, Carla, con mucho gusto. Para la primera pregunta, utilizamos separación por diferentes tamaños de tamiz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde el momento que recolectamos la arena, esta se va separando por tamices, lo que vamos encontrando en cada uno, ahí ya nos va aportando parte de, ¿verdad? De los diferentes tamaños. Al momento también de hacer, por ejemplo, la revisión en el estereoscopio o microscopio, hay software que te permiten también, ¿verdad? Medir ahí las diferentes longitudes. Entonces, por ahí más o menos la parte de los tamaños, generalmente sí, es con tamices que hacemos las separaciones, igual para el agua, ¿verdad? La filtramos a través de diferentes filtros y diferentes tamaños de poro, y ahí entonces podemos determinar los tamaños. Con respecto a la segunda pregunta, aparte de, sí, del infrarrojo, sobre todo te voy a mencionar para el estudio de fibras, que son bastante difíciles, de verdad, de determinar, son muy pequeñas, muy delgadas, entonces este tipo de polímeros no se pueden como poner en contacto directo en el infrarrojo, ¿verdad? Tienen una superficie tan pequeña que a veces no se determina, ¿verdad? Entonces lo que generalmente se utiliza ahí es un micro FTIR, ¿verdad? Para que logre ser como un barrido de la superficie, o también nosotros no lo tenemos, pero sí sabemos que muchas en otras unidades utilizan Raman ¿verdad? Sobre todo para ese tipo de muestras que son las fibras, que son un poquito más complicadas, ¿verdad?
¿verdad? También con la pregunta de Valeria, alguno de los retos analíticos, ¿verdad? También va por esa parte de las fibras, ¿verdad? Tratar de enrollar una fibra a nivel de micrómetros, por ejemplo, ¿verdad? O de milímetros, es bastante difícil, ¿verdad? Entonces se utilizan otro tipo de técnicas para lograr entonces esa medición. Gracias. Mucho gusto. Ujú. Juan, por acá también tenemos otras preguntas. Andrés Lazo nos dice, ¿cuántas muestras se toman para cada determinación en un lugar específico? Ok. En una playa, por ejemplo, nosotros determinamos cuál playa, entonces a lo largo de 100 metros de longitud de la playa, vamos a colocar cada 20 metros uno de nuestros cuadrantes, ¿verdad? Entonces podríamos decir que tendríamos como 5 submuestras de esa playa, ¿verdad? Porque se escogen más o menos 5 aproximadamente 100 metros, esto como para lograr tener una proyección de lo que podríamos encontrar en la playa total, ¿verdad? A veces aquí tenemos playas que son muy extensas, ¿verdad? Muy largas, es imposible cubrir como todo el terreno, entonces más o menos con, ¿verdad? Y estudios que se han realizado, en esa proyección de 100 metros con diferentes puntos cada 20 metros, se logra entonces más o menos un acercamiento. Con respecto al agua, también hemos encontrado, bueno, escogido 5 puntos, esto por mayor facilidad, ¿verdad? Como lo que les decía, el tener acceso fácil o porque existen tal vez algunos puntos de interés, ¿verdad? Como les decía, si es, por ejemplo, la desembocadura del río Tempisque o si hay algo que está entrando al mar, si sabemos que tal vez hay tuberías conectadas o cosas así. Entonces, pueden ser puntos importantes de estudio, ¿verdad? Pero generalmente mucho tiene que ver también con el financiamiento, con el acceso a las diferentes zonas que se pueden escoger. En el agua puede escoger uno, ¿verdad? Todos los diferentes puntos que uno quisiera de acuerdo a su capacidad, no solamente en la superficie, ¿verdad? Sino también hay estudios que se hacen en la columna de agua, ¿verdad? Desde determinada profundidad hacia arriba, eso también podría ser otro tipo de estudio, ¿verdad? Entonces, depende más o menos de lo que andes buscando con tu investigación. Ujú, perfecto. También nos preguntan por acá qué técnicas nucleares emplean al estar con proyectos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ok, sí, eso es como lo que les mencionaba al final, que es bastante reciente, ¿verdad? De la iniciativa de Nutec Plastics. Esos quieren irradiar los plásticos para convertirlos en otros tipos de polímeros, ¿verdad? Entonces ya sea derretirlos, por ejemplo, para convertirlos en plásticos de otros tamaños, ¿verdad? Muchas cosas también quieren hacerlos como degradar el plástico para que se puedan agregar a otro tipo, ¿verdad? Entonces podemos estar hablando de que estos plásticos ya degradados en otro tipo de polímeros o transformados, por ejemplo, se le puedan agregar al asfalto para que entonces se recurra a tener menos materia prima, se le agrega el cemento también, ¿verdad? Para tener otras formas de que esa materia prima venga a aportar también a la que ya existe y eliminar, ¿verdad? Ir reduciendo un poco esa contaminación que no vaya a dar a los residuos, que, bueno, a los diferentes vertederos que ya conocemos, disminuir la cantidad también de materias, ¿verdad? Que se producen, ¿verdad? No, que no ingrese todo esto, sino tratar de reducirla a la mayor cantidad posible, convertirla en otras, ¿verdad? A veces al irradiarse se convierten en otro tipo de moléculas, por ejemplo, entonces se pueden ubicar en otro tipo de composición, se pueden pensar en otras utilidades, entonces esa es como la utilidad que viene como o que quiere darle el organismo de energía atómica al uso de la radiación pacífica que llaman ellos. Gracias. Luego, Angélica nos pregunta, ¿se podrá cuantificar con imágenes de satélite de alta resolución las cantidades de microplásticos, pensando en un mapa? Sí, es una de las técnicas más actuales e innovadoras de las que hemos tenido este conocimiento, ¿verdad? Hay lugares en el planeta, ¿verdad? Que tienen realmente satélites muy buenos, ¿verdad? Bastante sofisticados, con muchísima tecnología. Entonces, mucha de la información también que se está obteniendo ahora es a través de satélites de información, ¿verdad? Proveniente de ellos, sobre todo lo que les mencionaba sobre los parches de basura, ¿verdad? Y estas grandes acumulaciones a través de satélites y bueno, software especializados y todos pueden hacer como estos censos, ¿verdad? Y esta estadística para más o menos contabilizar la cantidad de basura marina que se puede estar generando, ¿verdad? Y de ahí entonces esos resultados que les mostraba con las gráficas, ¿verdad? Que se proyectaba más o menos, ¿verdad? De cuánto en el tiempo es justamente para la ayuda de satélites e información que viene de este tipo de empresas. Es bastante útil, ¿verdad? Sobre todo por el acceso a información que se puede tener de grandes áreas a las que uno no puede, ¿verdad? Como acudir fácilmente.
Entonces es una de las tecnologías más incipientes también, pero creo que va a ser de bastante ayuda. Ujú. Gracias, Juan. Bueno, ya para ir terminando, también tenemos una por acá que nos pregunta un poco acerca de los tipos de microplásticos que se encontraron. No sé si tienen como dentro de la investigación, si eso fue algún resultado, como mayoritariamente son de esta fuente, no sé. Lo que hemos encontrado, más que todo, como les decía, casi que el 90% de las muestras que hacemos nosotros, tanto de agua como de arena, lo que encontramos son fibras sintéticas, por Mm. ejemplo. Eso es casi que todas las muestras que traen. Después de ahí podríamos pasar a los fragmentos de plástico, que generalmente, y confirmando lo que dicen los estudios, es el polipropileno y el polietileno, los que encontramos en más cantidad, seguidos en algunas playas de nosotros por el estereofoam. Esos son como de lo que más hemos encontrado hasta el momento, ¿verdad? Es parte de la información también que se tiene que procesar y que les decía que en algún momento va a salir para que ustedes conozcan, ¿verdad? Y tengan acceso a todo eso también, desde el tipo de colores, ¿verdad? Que les mencionaba que son más típicos, pero digamos, dentro de los polímeros, polipropileno, polietileno de alta, de baja densidad, estereofoam, es lo que más encontramos. Ok. Y bueno, justo relacionado con lo que está mencionando, también consultan sobre cuándo estiman tener esta investigación lista. Esperamos ya este año, digamos, con la información que ya tenemos, vamos a hacer, como tenemos tantísima información, ¿verdad? Lo que decidimos es que vamos a hacer un corte en el año 2024, ¿verdad? El año anterior, y con la información que tengamos hasta ahí, ya vamos a elaborar entonces ¿verdad? Un reporte científico, ¿verdad? Esta investigación, y para poder lograr mostrar los datos, ¿verdad? Porque estuvimos intensamente muestreando muchos lugares, ¿verdad? Todavía tenemos playas por procesar, aguas por tratar, entonces lo que vamos a tratar es de que ya para este año se logre tener entonces como esa evidencia científica después de procesar estos muestras que nos quedan. Pero es bastante trabajo, como les Sí. menciono, ¿verdad? Es bastante lo que hay que hacer en el laboratorio y de mucho cuidado, sobre todo para garantizar muestras de calidad, ¿verdad? ¿verdad? Que les mostraba también, que les indicaba. Queremos que sea un trabajo estadístico, ¿verdad? También bastante bonito, bastante dedicado para dar información fidedigna. Entonces, esto toma un poquito de tiempo, pero esperemos que ya para este año podamos concluir con esta información. Perfecto. Bueno, Juan, nuevamente agradecerle por la charla. En el chat algunas personas dejaron sus comentarios de agradecimiento también por la charla tan informativa y excelente. Agradecerle también a los participantes, a las participantes por sumarse, por apoyar estas iniciativas que hace el colegio, porque al final es con la participación de ustedes que vemos que vale la pena seguir haciéndolas. Y bueno, eso, recordarles que tenemos estas charlas una vez al mes, como dije al inicio, la siguiente va a ser a finales de agosto, también para que estén pendientes de los canales para saber cuál va a ser la temática y desearles un buen resto del día, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos para todos y para